Vale, pues ven, 994 montes, que he dicho, me había quedado corta. O sea, no está mal, yo creo que no está mal para lo que tenemos en el conjunto de España. Y 643.000 hectáreas, lo que es una auténtica barbaridad. Esto lo tenemos dividido en 6 secciones territoriales, como podéis ver, bueno, las líneas amarillas un poquito. Y yo aquí, vamos, me voy a ceñir un poco a hablar, porque la jornada era de gestión de pastizales de montaña en la cordillera cantábrica, en lo que son las 3 secciones del norte, la primera, la quinta y la sexta, que cogen toda la cordillera. La cuarta sería el Bierzo, que es la que más número de montes tiene, aunque en superficie es un poquito inferior, pero bueno, luego tiene muchos particulares. Luego está la sección de la jubilación, que es esta, que es la segunda, que son la zona de Pinares, y bueno, la tercera, que es todo el Teleno y la Cabrera. Pero bueno, en el global de la provincia podéis ver que tenemos un 41% de la superficie de la provincia es de montes de utilidad pública, lo que denota pues, la importancia que tiene. Y en mi sección, que es la primera, un 75% de la superficie es de montes de utilidad pública. O sea, que es una auténtica barbaridad. Vale. La montaña cantábrica, nos centramos ya en esa zona y estamos hablando de 656.000 hectáreas, 585 montes. Esto hace pocos años era una sección, quitando una comarca, y bueno, afortunadamente hemos conseguido dividirlo ahora en 3 para hacerlo un poquito más racional. Con un 55% de la superficie de montes de utilidad pública. Vale. Luego, por reseñar un poco el marco legislativo, pues lo sabréis todo, pero bueno, pues nos ceñimos en lo que es la tramitación de aprovechamientos en la legislación de montes, evidentemente, tanto en la estatal como en la autonómica, que tenemos aquí la 3/2009. El reglamento, que para alguna cosilla todavía sigue siendo de aplicación y aunque parezca que no, todavía lo usamos. Y luego hay una cosa que he querido reseñar, que son los 2 pliegos del ICONA, tanto el general de condiciones técnicas como el específico para la regulación de aprovechamientos de pastos, que trae cosas que son muy prácticas y muy interesantes y los seguimos recogiendo en nuestros pliegos. Son prácticos a nivel de que detallan pues, cosas de desde cómo se hace la entrega, cómo se hacen los reconocimientos finales, otras cosas que no tenemos recogidas en ningún sitio. Y bueno, es normativa que sigue estando, yo que sepa, todavía no han sido derogados y siguen estando vigentes y los seguimos utilizando. De hecho, los ponemos. Luego supongo que los adjudicatarios y tal nunca los encontrarán y no sabrán a qué nos referimos, pero bueno, si nos tenemos que agarrar a ellos, ahí están. Y bueno, luego también mencionar pues, que estamos, toda la montaña cantábrica, afortunadamente o desgraciadamente, tenemos unas cuantas figuras de conservación, entonces es muy importante tener en cuenta toda la legislación en materia de patrimonio natural con estas 2 leyes y luego aparte pues todos los instrumentos y todas las normativas propias de cada espacio. Ahora mismo estamos en el Parque Nacional de Picos de Europa, tenemos el Parque Regional de Montaña de Riaño y Mampodre, el Parque Regional de Babia y Luna, y luego hay 2 zonas CEC, Montaña Central, La Ciana y reservas de la biosfera, ya no sé cuántas porque ya creo que tenemos otras 2. O sea, estamos llenos de figuras de protección que nos condicionan la gestión para bien o para mal, porque tiene ventajas e inconvenientes. Organismos competentes para todo esto. Por un lado, y me he puesto primero a la administración, a nosotros, que somos los que tenemos, yo creo que tenemos la responsabilidad de marcar la guía de cómo queremos que sea la gestión. ¿Qué competencias tenemos? Bueno, la ley de montes sabéis que dice que la competencia es compartida entre la administración forestal y las entidades públicas propietarias y a nosotros nos corresponde pues toda la parte técnica del asunto. Entonces, nuestro trabajo principal es la redacción de los pliegos de prescripciones técnico-facultativas. Luego, toda la parte de contratación y la parte económico-administrativa le corresponde a las entidades locales. Eso a nosotros nos quita un problema muy importante, pero también nos genera muchos otros. Porque, bueno, las entidades, pues sabéis que en León andamos con juntas vecinales, entidades pequeñas con poquita capacidad y tanto de personal como de solvencia, como de formación muchas veces, y entonces nos hace tener que estar apoyándolas para todas estas tareas.
Bueno, vamos a ir un poco a ver cómo vamos a estructurar un poco la charla, ¿no? Bueno, lo primero, que lo hemos hablado esta mañana, pongo los ecosistemas, comunidades de gestión indisolubles, el factor socioeconómico. O sea, aquí tenemos una cosa, que tenemos el territorio que tenemos, con la vegetación que tenemos, la orografía que tenemos, la topografía, y hay una cosa que es muy importantísima, que es el factor socioeconómico. O sea, tenemos la población que tenemos, con la estructura socioeconómica que tenemos, los ganaderos que tenemos, y con esas cartas tenemos que jugar. O sea, no, por mucho que queramos hacer otras cosas, eso nos ciñe en un marco muchas veces muy estrecho. O sea, podríamos querer hacer otras cosas, pero tenemos que limitarnos a las posibilidades que tenemos. A mí me gusta hablar de unidades de gestión en tema de pastos, porque, bueno, ya no montes, ni puertos, ni pastos sobrantes, sino de unidades de gestión por tratar como superficies que tengo que tratar individualmente, que tienen un mismo carácter y que tienen que dedicarse a un mismo tipo de ganado o pastorearse de determinada manera. Dentro de cada unidad de gestión tengo que ver los límites y las condiciones que tengo que poner para su desarrollo y, bueno, y ver qué problemas tengo o me condiciona la gestión. Que, bueno, todo esto lo vamos a desarrollar ahora un poquito. Vamos a ver, aquí yo, bueno, a lo mejor puedo estar hasta obsesionada con los pastos, Teresa más todavía, la tengo aquí, porque, bueno, aparte de que es el trabajo fundamental de nuestra sección, en el fondo es el principal recurso que tenemos ahora mismo en la montaña. Entonces hay una disponibilidad de recurso y no podemos dejarlo pasar. Y luego el factor socioeconómico. O sea, por un lado, el poco desarrollo económico que podamos tener en la zona, pues va a venir muchas veces acompañado del desarrollo del sector ganadero. O sea, porque pues en esta parte de la montaña, por mucho que queramos que las setas sean un motor o la madera o tal, pues bueno, yo creo que es una utopía. O sea, aquí en la montaña cantábrica yo creo que el ganado pues tiene que ir a la cabeza siempre. Luego también, pues la poca población local que queda, pues también es lo que nos demanda. Y luego es el principal recurso económico de las entidades propietarias. Las entidades propietarias, sus principales ingresos, bueno, aparte de la caza, que parece que siempre la dejamos ahí un poco olvidada, y la verdad es que ingresan bastante, tanto la parte que tiene reservas de caza como la parte que tiene cotos privados tienen unos ingresos importantes, pero bueno, el segundo ingreso más importante sería el de los aprovechamientos de pastos. O sea, por mucho que aprovechamiento de madera que sacamos, que tenemos pinares buenísimos, con calidades buenísimas, pero vamos, no vamos a llegar a los importes que alcanzamos con los pastos ni de casualidad. Y luego, bueno, pues en la parte de gestión forestal, pues el ganado es la herramienta que tenemos para manejar la vegetación y el ecosistema en muchos casos. O sea, es la principal herramienta. ¿Cómo estructuramos, digamos, el plan de aprovechamientos de pastos nosotros en la provincia? Bueno, os he puesto aquí este recorte, que es, bueno, es la solicitud que nosotros mandamos a todas las entidades propietarias para que anualmente hagan lo que quieren, ¿no? O sea, es la solicitud del plan. Dentro de eso, bueno, les mandamos la solicitud conjuntamente con unas instrucciones, que nos gustaría que se la leyesen, aunque a veces no lo hacen, y intentamos que estén lo más sencillas posibles, pero no siempre conseguimos que las entiendan y tenemos que estar ahí detrás de ellos. Pero bueno, os he puesto las 4 categorías principales de pastos que tratamos. Los pastos vecinales es lo que se entiende como un vecinal estricto en la Ley de Montes, del antiguo reglamento también, bueno, antiguo reglamento y vigente reglamento, que son hasta 4 UGMs. En la provincia de León esto lo hemos llevado así desde hace, pues yo creo, desde el año 2001 por ahí, establecimos que a partir de 4 UGMs se tenían que hacer contratos individuales y que el resto eran explotaciones comerciales. Entonces los vecinales pues es una cosita muy residual lo que tenemos. Luego tenemos que es algo que hemos hecho un poco pues a semejanza de la antigua granjería que recogía el reglamento, los pastos sobrantes con adjudicación preferente a titulares de explotaciones ganaderas vecinos de la entidad propietaria.
Hubo una modificación de la Ley de Montes en el del artículo 56, si no me equivoco, 57 o 58, donde se establecía que si eran vecinos de la localidad se podía adjudicar preferentemente. Y esto lo tramitamos con unos pliegos generales que se mandan previamente y ahí pues cada pueblo nos dice qué ganaderos locales hay y se hace un contrato, digamos, pues directo, o sea, una adjudicación directa basados en o acogiéndose a esa prioridad que da el artículo. En estos pliegos generales lo que sí que estamos exigiendo pues, de hace 2 años, yo creo, hace 2 lo cambiamos, que exigimos un mínimo de 5 meses de aprovechamiento y ponemos una tasación mínima que sea 4 euros UGM mes. Porque hace años pues nos pasaba que había gente que digo, ganadero vecino del pueblo, me pido un mes de aprovechamiento y bueno, que no pago nada y estoy aquí porque lo que quiero es declarar las hectáreas y tener los derechos. Entonces digo, por lo menos ya que están, que sean conscientes de que están aprovechando un recurso, que tienen que utilizarlo y que tienen que pagarlo también. Luego, tenemos la figura de pastos sobrantes, donde el pasto sobrante tiene unas condiciones específicas para cada pasto. Aquí ya elaboramos pliego de condiciones individualizado, con una superficie, un tipo de ganado, una carga, un periodo. O sea, ya es, digamos, que tiene un nivel más, ¿no? A nivel técnico se hace un esfuerzo más importante en definir qué queremos para ese pasto. Y luego, los puertos pirenaicos, que los pongo aparte, aunque en el fondo son pastos sobrantes, legalmente es lo mismo que los otros, lo único que como recogemos esa tradición de que han tenido un aprovechamiento tradicional para ganado ovino, mantenemos la prioridad para ganado ovino. Hay algunos en que se pone donde sabemos que son puertos muy buenos y que hay demanda, se está poniendo exclusivo vino, o sea, donde sabemos que ya va a haber demanda, y hay otros que les estamos dejando como prioritario. Pero bueno, tenemos la obligación, como administración gestora que somos de los montes, de intentar, si queremos mantener el paisaje de la Cantábrica, pues intentar mantener el pastoreo con ovino, que bueno, esta mañana hemos comentado, yo creo que todo el mundo estaba de acuerdo, pues que no tiene las mismas consecuencias sobre el desarrollo del tipo de especies ni el desarrollo de la vegetación que lo que puede ser el vacuno o el equino. Aquí veis un poco la distribución de los pastos de la montaña cantábrica. Veis que en el morado más oscuro son los puertos pirenaicos, que veis que están distribuidos, bueno, pues a lo largo de toda la montaña. Hay bastantes en la zona de Babia. Luego en la montaña central, la montaña oriental, están por todos sitios. Y luego lo que está así más de rosita, esos son los pastos sobrantes. O sea, todas esas superficies se están aprovechando con pliegos específicos. Y bueno, y aquí os recojo un poco la tabla de los datos que tenemos. Estos son los datos a fecha de hoy, por lo que todavía faltarán algunas cositas por grabar de 2025, ¿vale? En 2025 esto es lo que tenemos en la provincia. Veis que pastos vecinales, pues hay muy poquito, que son 192 UGM, o sea, lo que tiene un carácter totalmente residual. Estos son 4 vecinos que tienen 1 o 3 vacas y otro 2 caballos para entretenerse. Y bueno, la mayor parte del ganado que tenemos pues son pastos sobrantes de adjudicación preferente, que son de vecinos de la localidad. Entre puertos pirenaicos y luego pastos sobrantes y puertos pirenaicos, pues bueno, los puertos pirenaicos casi suponen la mitad de los sobrantes, y aunque en superficie, aunque en número de cabezas, veis que es lo mismo. ¿Esto qué conclusión nos puede llevar a sacar? Que los pastos sobrantes muchas veces los están pidiendo para declarar superficies, no para aprovechar el pasto. O sea, esto es el reflejo de... Y luego veis, bueno, pues que las hectáreas por UGM, pues en los pastos sobrantes son mucho más. O sea, hay muchos pastos sobrantes que lo están solicitando porque hay un ganadero que se le enciende la bombilla y se le ocurre que en ese pasto hay 15 hectáreas y me interesan y sácame un sobrante, aunque el pasto no merece ni la pena, ni va a ir a pastorearlo. En el pliego ponemos la obligación de pastorear, pero bueno, luego se controla o no.
Aquí, nada, os pongo una distribución un poquito por el tipo de ganado. Y bueno, el cabrío veis que, bueno, la cabra la hemos puesto por ahí pequeñita porque es insignificante lo que tenemos ahora mismo, o sea, tanto en número de cabezas y en el importe total de los aprovechamientos. Bueno, creo que es de destacar que estamos moviendo casi 2 millones de euros en aprovechamientos de pastos en la montaña cantábrica. O sea, eso no lo hacemos con la madera ni con otros aprovechamientos. Bueno, la caza no sé exactamente lo que supondrá, pero bueno, estaremos ahí. Pero bueno, que es un dinero que desde luego no es despreciable. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno, las cabras, como os digo, pues es una cosa totalmente insignificante. Y luego, bueno, pues al sacar los números, me ha alegrado de ver que tenemos bastantes ovejas. Tenemos más ovejas de las que yo pensaba. O sea, lo que más tenemos, evidentemente, es bovino. Y yo pensaba que las ovejas iban a estar, por ejemplo, muy por detrás del equino, pero no. O sea, aún todavía mantenemos bastantes rebaños. Y bueno, y luego otra cosa que es importante, que es a tener en cuenta, es el precio medio que estamos pagando por UGM. Estos son precios anuales. O sea, como veis, bueno, las vacas son las que más pagan, porque ahí pues entran todos estos pastos sobrantes que digo que van a declarar hectáreas, entonces pagan lo que sea, porque la necesidad obliga, y eso eleva mucho el precio que está pagando el bovino, pero el ovino no tiene una diferencia tan importante. Porque claro, el ovino, ¿qué pasa? Que está yendo también a los puertos, que los puertos son las mejores zonas que también pues alcanzan muchas veces precios más elevados, mientras el bovino pues son los sobrantes de adjudicación preferente que están con precios mínimos. ¿Vale? Y luego el equino, que el equino también muchas veces pues está en zonas a lo mejor más marginales, pues tiene precios más bajos. Pero bueno, son datos que dan para reflexionar un rato sobre ellos. Bueno, a la hora de ver qué hacemos en cada monte, qué unidades de gestión establecemos y tal, bueno, pues un poquito he querido esquematizar, o sea, cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A la hora de establecer objetivos, pues bueno, pues vemos por un lado las limitaciones, las dificultades que tenemos y por otro lado, pues las oportunidades, ¿no? Y bueno, y es muy importante que pongo que debe intervenirse activamente todas las partes implicadas. Y todas las partes implicadas, lo primero que somos nosotros, lo segundo, las entidades propietarias, que no se las puede dejar de lado, y hay que ir de la mano con ellas y hacerles comprender el porqué de las cosas. O sea, que muchas veces a ellos piensan que nosotros tenemos otros intereses o otros objetivos. Y digo, bueno, si lo que queremos, nuestros objetivos probablemente son más a largo plazo que los suyos, pero deberían ser los mismos, los de unos y los de otros. Y luego, por otro lado, están los intereses también de los propios ganaderos, que también hay que tenerlos en cuenta, porque al final son los que ponen el ganado, que es la herramienta, y sin ellos no hacemos nada. Bueno, aquí también otra serie de reflexiones que me parecían importantes. Pues bueno, lo importante que nosotros como gestores debemos buscar, debemos evitar los objetivos a corto plazo, de que necesito este año estas hectáreas para este ganado y meterlo, no, nosotros tenemos que buscar los objetivos a medio plazo, o sea, qué pastos creemos que deben mantenerse en el tiempo, cómo tenemos que aprovecharlos para que puedan mantenerse y ser viables, ¿no? Luego, nos interesa mantener los modos de aprovechamiento del sistema agrario tradicional, pero claro, la posibilidad real de mantenerlos, pues muchas veces no hay posibilidad real. O sea, tenemos que ser realistas, que por mucho que queramos que a un sitio suba el pastor con las ovejas, pues si no tenemos un camino, si no tenemos un refugio, pues no podemos llegar a ellos. Que tenemos que adaptarnos a los tiempos, que la gente cambia, los ganaderos cambian, las necesidades cambian. Tenemos que también dejar a un lado y no dejarnos interferir por el ruido de las motivaciones personales, porque en estos temas, los que os dediquéis en ello, te llega al despacho un montón de llamadas y un montón de gente con un montón de historietas que dices, de repente el que era bueno, ahora es malo, y muchas veces responde a intereses muchas veces muy personales. Y eso
es difícil el poder aislarse y verlo desde fuera, a veces. Y que bueno, es un problema importante de la gestión, lo de evitar las motivaciones personales. Luego, lo del fuego. El fuego también quería mencionar que, bueno, pues aquí en la Cantábrica hay muchos pastos que han sido pastos porque los hemos quemado recurrentemente. Si dejamos de quemarlo, esos pastos ya o desbrozamos todos los años, que a lo mejor no tiene sentido, donde se pueda desbrozar, que las máquinas no entran en todos los sitios, o si no, tienen que pasar a ser bosque, ¿no? Entonces, tendremos que mantener los pastizales que realmente podamos mantener y quemas controladas, usarlas donde realmente tenga sentido y podamos mantener luego el pasto. Si no, pues nada, pues no ganamos nada. Y tenemos que tener en cuenta que la herramienta principal que tenemos es el ganado. Y si no tenemos el ganado, pues no hacemos nada. Bueno, esto también otra serie de reflexiones que yo creo que la voy a pasar porque si no nos enredamos mucho. Vale. ¿Qué nos importa para que se mantenga un pastizal? El mantenimiento del pastoreo con carga y durante todo el periodo, que son cosas que fallan muchas veces. Muchas veces fallan por la carga, muchas veces fallan por el periodo, porque al final me cojo el pasto y voy un mes para justificar la PAC, pero en cuanto puedo me voy. Eso nos está pasando. Entonces, en los pliegos de condiciones hemos obligado en los sobrantes de adjudicación preferente y en el resto casi todos también lo tienen, lo del periodo mínimo de 5 meses, o sea, el ganado hay que obligarle a que dices, joder, estamos en la Cantábrica, el periodo de verano tiene que estar el ganado en el monte y si no, pues es que no es efectivo el pastoreo. Y luego hemos puesto entre las cargas mínimas y máximas, que ves que hay una diferencia bastante importante, pero bueno, como no llegamos a hacer con detalle todas las delimitaciones de las unidades de gestión que llamo, pues por eso dejamos esa carga mínima tan baja, porque hay muchos casos que estamos metiendo hasta zonas arboladas o zonas de matorral que no son pastos efectivos. Eso lo estuvimos mirando un poco también con lo que exigía Agricultura para que cumpliese un poco las premisas a nivel de subvención y bueno, esos son los límites así que tenemos. Luego pongo centrar los esfuerzos en las superficies que puedan mantenerse mediante pastoreo a diente. Claro, pues lo que hemos hablado también por la mañana. A mí me parece que lo de hacer inversiones, que Froilán decía, es un éxito si en 20 años no habéis tenido que desbrozar. Digo, bueno, pero a lo mejor no es tanto éxito porque a lo mejor esa superficie no era necesario pastorearla y a lo mejor tiene que entrar el regenerado de pino y tiene que pasar a ser bosque y tiene que ser otra cosa. A mí me interesa mantener y no perder los pastaderos buenos donde sé que tengo carga de ganado para mantenerlo. O sea, no es estar forzando a tener más superficie admisible o más superficie de pasto que realmente no necesito porque no tengo ese ganado detrás, pues a lo mejor no me merece la pena. Y ahí es donde también meto, ya vamos a hablar un poco de la PAC, está Roberto aquí, que no se dé por aludido, pero bueno, evitar la distorsión generada por el sistema de subvenciones, o sea, la admisibilidad. O sea, a mí cuando otros años sacábamos el anuncio de la subasta y te llama un ganadero y te dice, ¿qué puertos tenéis? Y le dices, pues este y este. Dice, ¿y cuántas hectáreas admisibles tiene cada uno? Y digo, no, ¿tú qué tipo de ganado tienes? Y me dice, no, me da lo mismo. Yo solo quiero las hectáreas admisibles. Entonces digo, pues búscate la vida, que yo qué información te voy a dar, ¿no? O sea, Entonces, siempre, vamos, yo en mi sección, creo que la quinta también, la sexta también, o sea, estamos intentando desvincularnos un poco, aunque sabemos qué es lo que está detrás, pero desvincularnos un poco de esa distorsión. O sea, yo cuando saco un pliego en un pasto tengo que pensar en qué carga tengo y qué ganado mantiene. A mí que tenga más o menos admisibilidad es algo que tendrá que pelear tanto el ganadero como la entidad propietaria para que esa subvención sea acorde a su explotación pero si no, pues nos volvemos locos. Y ahora, pues por un lado digo, tenemos que invertir el proceso, que esto, bueno, pues lo explico un poquito, porque ahora en un pueblo que tengo un paisano con 2 caballos, tipo caballos y cantidad de ganado 2,
me dice que quiere 50 hectáreas y voy y se lo doy. Y digo, no, tengo que invertir el proceso y tengo que decir, no, tengo 50 hectáreas con este tipo de pasto y tengo que sacarle un pliego para, en lugar de 2 caballos, pues a lo mejor tienen que ser 25 vacas. Pero en esta provincia, que supongo que un poco pasará en todos los sitios, vamos detrás de lo que ellos nos solicitan. Y yo digo, joder, ellos también a lo mejor deberían adaptarse un poco al territorio, que el territorio no podemos cambiarlo. O sea, yo si tengo un monte que es apto para ganado menor, por mucho que quiera, en una ladera donde no entran vacas es que no van a entrar. Entonces yo ese pasto pues igual tiene que ser para ganado menor y no puede ser para otra cosa. Y si tengo un monte que es que ya el rizo fue un monte de 2.000 hectáreas que nos lo pedían para, no sé, lo tuyo era tuyo, Nacho, para 8 ovejas y 2 caballos. Y dices, o sea, no puede ser. O sea, esas cosas, digo, yo en función de la calidad del pasto, de la superficie que tenga, tendré que determinar qué tipo y cantidad de ganado tengo. No ir a remolque de lo que ellos me están pidiendo. Y bueno, esto ya lo he puesto así resaltado porque bueno, es nuestro principal escollo, el sistema de subvenciones PAC, yo lo siento, pero nos genera muchísimas distorsiones y eso, pues, importa más la admisibilidad que el pasto. A la gente le importa cuántas hectáreas declara y no cuánto come su ganado. Y para nosotros que en el fondo lo que queremos es manejar el territorio, manejar la vegetación con un cortacésped que es el ganado, pues claro, que coja la gente un pasto solo para declarar hectáreas, pues bueno, creo que es un fraude y a largo plazo pues es nocivo para el propio ecosistema y para el monte. Luego muchas veces, ¿qué nos pasa? Tenemos que tratar con entidades propietarias que están totalmente desvinculadas, porque hay un presidente que ni sabe lo que hay en el monte, vive en León, y dice, no, es que ha venido un ganadero y me ha pedido un pasto para no sé qué. Y dices, bueno, pero tu monte vale para eso, o no vale. Entonces, bueno, que eso tenemos que guiarlo mucho. Otro principal problema, pues la desproporción del número de expedientes con el personal que lo lleva. O sea, para toda la montaña y el volumen que veis que tenemos, estamos 3 jefes de sección y 3 técnicos. O sea, no más. Todo eso para hacer 1.600 expedientes de aprovechamiento, que cada uno debería tener su pliego. Entonces, bueno, pues vamos saliendo del paso como vamos pudiendo, nos centramos, pues a lo mejor hacemos más hincapié en lo que son los puertos pirenaicos, en los sobrantes, pero luego hay muchas cosas pues que van rodando porque no podemos llegar a más. En el campo pasa lo mismo, pues hay muchas dificultades para el control. O sea, aquí tenemos a los agentes, llega el verano, sale todo el ganado al monte, se juntan los incendios, las vacaciones, el no sé qué, y bueno, pues hay en sitios que al final dices, ¿ha ido el ganado? ¿No ha ido el ganado? ¿Ha ido el ganado que tenía que ser, del propietario que tenía que ser? ¿Cuántos controles de crotales, de tal, podemos hacer? Pues muy pocos. Y luego los sancionadores, pues muchas veces también es muy difícil sacarlos adelante, porque bueno, pues un sancionador pues tiene que ir muy bien ligado desde el principio, coger crotales, bueno ya si os hablo de ganado equino, pues ni os cuento, que para coger un chip del equino pues es un trabajo ingente. Y bueno, y luego pues que no se te caiga el sancionador por cualquier otra causa. Y nada, y ahora Teresa tira, que ya la dejo la otra parte. En los diferentes puertos pirenaicos, pastos sobrantes y demás. Los fondos, las fuentes de financiación suelen ser fondos propios de la Junta de Castilla y León, los fondos de mejora de los montes de utilidad pública, que son procedentes del 15% de los ingresos de los aprovechamientos, y otras líneas de ayudas, como hablábamos esta mañana, de los planes silvopastorales. Los tipos de trabajo de conservación y mejoras que se hacen en pastizales son conservación de infraestructura, refugios, abrevaderos, pistas de acceso, mangas ganaderas, cerramientos, luego desbroces, quemas controladas y el mantenimiento de la red de vías pecuarias.
Aquí se ven diferentes zonas de desbroces en puertos y pastos sobrantes. En la primera podéis ver ahí al lado de una laguna, una zona que se desbrozó, en la que no sé dónde está el puntero. A- Aquí hay yeguas. Entonces, como veis, se podía haber desbrozado más, se desbrozó más en otras zonas, pero bueno, lo que interesa es que se mantengan por lo menos las zonas desbrozadas. En la de la derecha es un pasto sobrante en la zona de Boca de Huérgano. En esa ladera que se ha desbrozado, una pequeña parte de la superficie tenía podebrezo. No nos interesa desbrozar sobre brezo puro porque no se genera generalmente el pastizal. La foto de abajo de la izquierda es el puerto pirinaico de Peñalba, de Valverde de la Sierra, donde se ven varios desbroces que hicimos y también alguna senda. A ver, aquí hay una senda, luego sí otra senda por aquí que no se ve, por aquí se dice otra senda, y luego hacia la zona izquierda, por aquí, también se hicieron sendas para acceder a otras praderas del puerto. Lo importante del manejo ganadero que estábamos hablando es de que esas zonas que se han desbrozado, pues haya el manejo que dirija el ganado hacia esas zonas y lo mantenga. Aquí tenemos otras zonas desbrozadas, la foto de arriba de la izquierda y la de la derecha son de la misma zona. La primera es recién desbrozado y vemos como ya un año después empieza a salir pastizal. Abajo a la izquierda son unos desbroces de un plan silvopastoral de hace años que como veis se está pastando por ganado. La superficie que se ve con más pendiente ahora mismo vuelve otra vez a tener la misma densidad de matorral que se ve al lado. Y en la foto de la derecha de abajo es un desbroce también que se hizo hace 3 o 4 años, en el que se puede ver también el rebrote de matorral, porque lo que estamos diciendo, que no hay carga suficiente para mantener esos rebrotes y un manejo adecuado. Aquí tenemos unas fotos, bueno, esto lo conoce mejor María, pero es la evolución de 1957, cómo se ve el pasto en aquella época, con el matorral algunas zonas, otras más limpias. En la foto de la derecha de 2010 ya vemos como algunas de esas zonas que en el 57 estaban de pastizal, ahora ya tienen matorral. En el 2014 se hace ya una intervención de desbroces, tanto en la parte asturiana como en la parte de León, la parte asturiana la parte izquierda y la de León la parte de la derecha. Y en el 2020 podéis ver la evolución. En la parte asturiana tienen más control, vamos, más controlado el matorral porque tendrán más carga, y en la de León ya se ve que se empieza a ver más matorral. Y la consecuencia de eso también es que en la parte asturiana tienen a efectos de subvenciones de la PAC de admisibilidad un 100% porque está clasificado como pasto, mientras que en la parte de León está como pasto arbustivo con un 66%. Esto es en el puerto de Piedrasóvar, donde hemos estado esta mañana. En la foto del 57 se ve
Ahí en la parte de abajo, no sé si en aquella época son desbroces o son quemas. En el 2004 ya podéis ver cómo ya se ha matorralizado. Nosotros hemos estado, perdón, esta mañana, por aquí, más o menos un poco más allá, pero bueno, por aquí. En la foto de 2005 veis que se hicieron desbroces tanto en la parte de León como en la parte de Cantabria. Y en el 2023 se puede ver la evolución clara, que en la parte de Cantabria pasa lo mismo que en la anterior, se mantiene el pastizal, mientras que en la parte de León vuelve otra vez a estar de matorral. Esta es la zona que hemos desbrozado en el 2023, que no lo recoge la ortofoto, y esperemos que se mantenga por mucho tiempo. Aquí veis también efectos de subvencionabilidad. En la parte de Cantabria, pues tienen ahí toda esa zona de pastizal, mientras que en la parte de León hay una pequeña parte que es lo que es la vega de Tarna, la zona más baja que tiene el 100% también, pero luego toda esta zona, que es la que hemos desbrozado, se mantiene ahí con un matorral de 0%. Esto también a lo mejor es porque nosotros tampoco hemos comunicado a Agricultura todos los desbroces que se han hecho para que se corrija esa superficie. Y a ver, siempre posible la creación y el mantenimiento de pastizales. Esto es una responsabilidad de garantía de éxito de las inversiones. Aquí tenemos una zona que se desbrozó, que era brezal, con una regeneración ya importante en robledal y en pinar de una repoblación colindante. Y evidentemente aquí no se va a conseguir nunca en pastizal, y la evolución natural hubiera sido hacia el arbolado, que será lo que va a ser, vaya. Otro tipo de manejo de pastizales son las quemas controladas. Se suelen hacer o se hacen siempre a solicitud de la entidad propietaria o del adjudicatario del pasto. Pero claro, estas no pueden suponer un paso atrás, sino que tiene que ser un evento renovador de esas formaciones herbáceas. Siempre sobre superficies pequeñas, no mecanizables o no accesibles, y con vegetación de porte bajo, aulagas y brezo, pues a no ser, nosotros lo que mantenemos en la sección es que si es brezo mezclado al 50% con otras genistas o especies que sí que tienen pasto debajo, pero si es brezo puro, sin pasto, que no genera pastizal, vaya, pues no, el brezo ni quemar ni desbrozar. Y luego, claro, requiere un manejo posterior. En vaya, por Dios. En esta foto, que realmente es de un incendio, pero la poníamos porque, ¿por qué ponemos no ahí? Porque esas superficies de menor pendiente, en vez de hacer quemas, pues lo que se tendría que hacer son desbroces mecanizados. Ahí en la foto de la derecha de arriba vemos una quema controlada de pequeñas superficies sobre aulaga. Esa es en la zona de Bavia, que me la ha pasado Nacho, el compañero, y la foto de abajo es una quema que se hizo hace varios años en la zona de Maraña, subiendo al puerto de Tarna,
que ahora yo creo que vuelve otra vez a tener matorral. No sé si Fernando está por aquí. Sí. Luego el mantenimiento de las vías pecuarias. Esto es algo que también es interesante y importante. Ahí tenemos un rebaño trashumante que se hicieron antes de que pasara, se desbrozó una calle para que pudieran pasar mejor el ganado. En la foto de la derecha de arriba tenemos también pastizales. En la zona que hemos estado esta mañana, la última, las sendas que comunican unos pastizales con otros. Y en la foto de abajo también es una vía pecuaria con cierta anchura para que pase el ganado con facilidad. Esta zona la hemos vuelto a desbrozar este año porque tampoco se utilizan mucho las vías pecuarias y se vuelven a llenar otra vez de matorral. El mantenimiento de las infraestructuras, pues también es importante. Arriba es un aprisco ganadero que me parece que se hizo con el MINER, sí, en Canseco, y ya veis cuál ha sido el resultado después de 20 años, 20 algunos. Probablemente también sea un defecto de construcción y luego pues las nevadas y demás, pues el peso seguro que también ha influido. En la foto de la izquierda es un refugio que había en el puerto pirinaico de Aguasalio. Este se destruyó por una luz, curiosamente, y quedó totalmente destruido. Y luego en la foto de aquí es cómo era el refugio que destruyó una luz, y en esta foto os pongo el refugio que se ha construido nuevo. Lo vamos a ver ahora otra vez. Abrevaderos. Pues aquí tenemos varios abrevaderos. El mantenimiento típico de estos son las captaciones, vaciarles de vez en cuando, porque veis que este de la izquierda, nada, no me hago con el mando. Está lleno de malgas o de que luego tapa los rebosaderos y sale el agua por los laterales, y en invierno pues con el hielo causa el deterioro. En este de la derecha donde están las yeguas se arregló también lo que son las paredes exteriores y alguna filtración que tenía. Nosotros, como estamos en la zona del parque, estos son rampas desde anfibios que permiten la salida de anfibios que se puedan meter al abrevadero. En esta foto os he puesto un abrevadero que se puso en una zona inaccesible, con lo cual al final se puso un prefabricado de plástico que ahora mismo ya se deterioró bastante y no ha tenido el fin de mantenimiento a largo plazo. Y en la foto de la derecha es un abrevadero que se hizo para ovino. Teníamos un abrevadero pero muy alto, y desde el otro abrevadero, el sobrante, se hizo este abrevadero para ganado ovino, que es también en el puerto del Venero, en Peñalba, en Valverde de la Sierra, y que ahora mismo tiene desde hace varios años aprovechamiento con ganado ovino. Ya. Aquí podéis ver las dificultades de instalación de un abrevadero también ovino en otro puerto, en Tronisco, de las dificultades de acceso y en la inversión y los esfuerzos que hay que hacer a veces pues, por tener instalaciones adecuadas.
Este es el refugio nuevo que construimos, que os dije antes, que lo había destruido una luz. Claro, ahora lo que hemos hecho es meter agua en el interior, que ya sí que es fundamental. Y aquí tenéis fotos de, pues, de lo que hemos visto esta mañana, luz a través de placas solares o esta con chimenea, pero también con plataforma para tener disponibilidad de espacio. Y estos son los típicos chozos que hablábamos esta mañana, que hay muchos por la cordillera cantábrica, los antiguos chozos donde vivían los pastores. Las placas eléctricas y la mejora que se ha hecho en estos refugios. Las fotos de abajo, pues no sé por qué están dadas de a vuelta. Ahí veis cómo hay las neveras que hablábamos, que al tener luz eléctrica pues les permite, y luego fuentes, agua cerca del refugio. Estas son más fotos de refugios y de un aprisco que se acondicionó. Y luego los cerramientos, que tienen un elevado coste de construcción, debe asumirse también por parte de los ganaderos el mantenimiento de los mismos, y es mejor emplear pastores eléctricos que son más versátiles y económicos. Y yo creo también que en el futuro, lo que hablábamos esta mañana, que los cercados virtuales van a ir cogiendo peso. Y otros elementos de infraestructuras que se hacen de cara al manejo del ganado, pues son los pasos canadienses, las mangas ganaderas y corrales para facilitar los saneamientos, y luego pues la importancia de lo que hablábamos también esta mañana de los perros mastines que acompañan el ganado, de dar información de cuál es su función. Y nada, nos despedimos con esta foto primaveral y muchas gracias.